Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a irnos nuevamente en el tiempo, unos varios años atrás. Precisamente vamos a ubicarnos en noviembre del año 2005, el 16, para ser puntuales. Y les vamos a contar una historia que envuelve muchos elementos, muchos matices. Uno tiene que ver un poco con la vida en el campo, lo retirado que generalmente está del control muchas veces de la policía, aunque para muchos esto no sea garantía, igual siempre es un disuasivo para ciertos criminales. Lo poco frecuente que hay contacto con las fuerzas de la ley, lo que genera un poco una especie de lo que ustedes conocen como tierra de nadie, un lugar desolado donde generalmente la ley lo ponen otros. Y a propósito de los otros, en este caso tiene que ver con unos cultivadores de una planta muy codiciada en nuestro país. Bueno, no solo en nuestro país, a nivel mundial podríamos decir, por su alto contenido de lo que consideran el punto rojo. Uno de los problemas mundiales que tenemos es la droga y Paraguay es uno de los mayores cultivadores de ella. Y hoy vamos a contarles la historia de tan solo uno o una de sus víctimas, pero como efecto colateral de ello, ¿no? Tiene que ver más con el negocio, la prohibición, una mala historia, un hombre que quería despejarse o despegarse, desvincularse del negocio y terminó asesinado brutalmente. Vamos a saber de quién se trata. Ellos son los protagonistas. Perfiles. Nombre: Félix Antonio García González. Edad: 54 años. Alias Caracú. Nacionalidad paraguaya. Domicilio: Colonia Quidabán Cañada y Villaú. Profesión: ganadero. La víctima fue asesinada cuando regresaba a su establecimiento tras un viaje a Asunción. Victimarios. Nombre: José Romildo López Torres. Edad: 28 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio: Potrero Castillocué, Tacuatí. Profesión: empleado. Sicario. Autor de uno de los disparos que acabó con la vida del ganadero. Prontuario: robo agravado y homicidio doloso. Nombre: Óscar Torres Aquino. Edad: 26 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio: Colonia Naranjal y Villaú. Profesión: empleado. Sicario. Autor de uno de los disparos que acabó con la vida del ganadero. Prontuario: homicidio doloso. Nombre: Rubén Tomás Caseneuve Robledo. Edad: 43 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio: Colonia Quidabán Cañada y Villaú. Profesión: empleado. Ex capataz de la estancia del fallecido y mandante del homicidio. En el asesinato también fue vinculado Cipriano Jara, un narcotraficante quien fue detenido ese mismo año con un cargamento de 2.500 kilos de marihuana. Les contaba que esto ocurrió el 16 de noviembre del año 2005. Nuestra víctima, en este caso el ganadero Félix Antonio García González, era un hombre que a sus 54 años decidió un poco dedicarse mucho a su estancia, a la ganadería, le gustaba eso, pero tenía una vida un poco desvinculada de ello, ¿no? Dedicarse más a la vida del campo, disfrutar ya más de esos tiempos de jubilación, del retiro del ruido. Era un integrante de la Asociación Rural del Paraguay, por cierto. Era un hombre que tenía sus negocios, su vida también en la capital, pero esta vez decidió dedicarse finalmente a su vida en el campo, y para ello tenía que evidentemente pasar más tiempo en sus tierras. Esto en Villaú. Villaú es una de las tantas localidades en el norte del país, en el departamento de Concepción, que tiene una de las mayores cantidades y concentración de cultivo de marihuana. De hecho, que cada vez que existen intervenciones, los antidrogas se concentran y bastante en la localidad de Villaú. Entonces, bajo esa premisa, podríamos decir que muchos de los ganaderos de la zona, para poder estar en paz, generalmente o son parte del negocio o hacen vista ciega a todo lo que ocurre ahí. En este caso, este hombre quería desvincularse de todo eso
un tiempo los cultivadores de esta droga lo hacían en sus tierras. Como él no estaba frecuentemente, entonces generalmente esto pasaba para él sin saberlo, ¿no? Ocurría el tráfico, el cultivo, el tráfico en sus tierras y probablemente sus empleados tenían vínculos directamente con estos traficantes. Lo cierto es que cuando él decidió tomar en serio la vida de ganadero, de afincarse en sus tierras, ir periódicamente, estar más tiempo, pasar más tiempo ahí, dedicarse enteramente al negocio, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Descubrió el negocio paralelo que ocurría al de la venta, el engorde y la venta de ganado, y era el cultivo ilícito de esta droga. Bueno, tuvo un problema, se enfrentó a los marihuaneros, hombres salvajes, violentos, que evidentemente protegen un recurso que les genera millones y millones. Y ahí comenzó todo. Podríamos decir que ese fue el inicio de lo que sería el final. ¿Qué pasó? Jueves 17 de noviembre del año 2005, los empleados de la estancia Carmen de la Sierra de la colonia Quidabán Cañada de Villaú aguardaban aún la llegada de su patrón, Félix Antonio García González. La noche anterior, el ganadero de 54 años debía haber llegado de su viaje a la capital del país, pero nada se sabía de él. Pocos minutos pasaron de las 5:30 de la mañana del jueves, cuando un rumor generó preocupación y dudas. Un poblador de la zona aseguraba haber visto la camioneta marca Isuzu del hacendado aún en marcha cerca del puente, a metros de la entrada principal a la estancia. A mí se me hizo a las 5, más o menos temprano viene el autopaso en mí porque retirado por el puente de la estancia. Por lo menos 800 metros por ahí queda del puente de la estancia. Por ahí queda. Y yo me levanté a las 1:30, me levanté de la estancia, salí ahí afuera de ese cuarú allá. Y miré hacia su casa queda mi casa acá y su casa aquello, más o menos 100 metros fuera la ceruela. Y no había la camioneta, pues yo no me daba cuenta porque la Pepe hoy coja ceja, la cena ya hicimos hija. La camioneta vio que estaba un bajo, ¿sabes? Sí. Funcionando. Funcionando. Y a mí se me avisó a las 5. Después yo ahorita por todo. No. Yo mandé 2 personas. ¿Así la que andábamos allá? No, de llave y dejó ahí, ¿no? Pero mi personal enseguida oye. Alertados por el lugareño, agentes de la comisaría local acudieron al lugar para confirmar la información. Al llegar, se encontraron con la estremecedora escena. La arena teñida de rojo alrededor del cuerpo del hacendado daba la impresión que el cuerpo ya llevaba allí algunas horas. A simple vista se podía observar los 2 orificios de bala en su cabeza que reflejaba el crimen al estilo sicario del asesinato que consternó a toda la comunidad concepcionera. Félix Antonio había salido de la capital alrededor de las 19 horas del miércoles, acompañado de los orqueteños Luis Cabrera González y Carlos Areco. Cuando ya eran las 21:30, al llegar a Villaú, ambos descendieron de su camioneta. Félix Antonio continuó su viaje. Para los policías, la cuestión era clara. No le podían haber matado para robar, pues en su bolsillo cargaba todavía 1.400.000 guaraníes y su camioneta también estaba intacta. Su muerte era inexplicable, pero rápidamente se abrió un abanico de sospechosos. Su honestidad y popularidad le había llevado a ganarse algunos enemigos que al margen de la ley se movilizaban. Abigeos, narcotraficantes y hasta políticos se ceñían alrededor de la investigación para dar con los criminales. La fiscal Camila Rojas fue convocada en el lugar junto con el médico forense de turno, Manuel Ruiz Cañete, y agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, quienes tomaron muestras fotográficas de la escena. En este momento estamos aguardando la presencia de los peritos en criminalística de la ciudad capital, quienes estarían llegando aproximadamente en 3 a 4 horas. Estoy leyendo parte de lo que era el reporte médico de aquel entonces y los forenses fueron bastante precisos con respecto a la cantidad de tiros que recibió este hombre. Son 2 muy precisos, uno por cierto
más cerca que el otro, pero el tiro, digamos, de lejos es el que primero lo inutiliza, lo tumba, y el tiro de gracia lo dan de una cercanía. Ya es el tiro fulminante, podríamos decir, y eso hace que con el tiempo pierda sangre, lo que se conoce como posteriormente una falla multiorgánica, y es conocida como el shock hipovolémico, ¿no? La pérdida de sangre a borbotones en gran cantidad, y eso termina por matar a una persona. Los dos disparos fueron tan precisos de personas que evidentemente sabían cómo manejar un arma a corta y larga distancia, que terminaron por matarlo en pocos minutos. Heridas que hablan. 2 impactos de bala habían acabado con la vida de Félix Antonio García González. Ambos proyectiles recibió en la cabeza, ambos a la altura de la sien, lado izquierdo. De acuerdo a la inspección forense realizada por el médico Manuel Ruiz Cañete, el primer disparo se ejecutó a una distancia considerable. El segundo fue realizado a una distancia más corta como tiro de gracia. Ambos impactos produjeron graves daños en la masa encefálica. Al ingresar al cuerpo de la víctima e impactar contra su cráneo, las mismas se desintegraron, produciendo que varias esquirlas acaben en diversos sitios del rostro y dañen la masa encefálica. El señor Félix García sufrió 2 impactos de bala a la altura de la cabeza. Ambos impactos han tenido orificios de salida. Lo que vamos a tratar de determinar con el peritaje, es si ambos impactos de bala fueron producidos por el mismo calibre. Al momento del hallazgo del cadáver, el mismo ya presentaba al menos 7 horas de rigidez cadavérica, porque se determinó como hora aproximada de la muerte en las 22:30 horas del día anterior, miércoles 16 de noviembre del año 2005, que coincidía con los tiempos relatados por sus acompañantes. La causa de muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Ahora vamos a recordar un poco a Félix Antonio, saber un poco quién era él, conocer su perfil. Una pequeña pausa dentro de lo que es la historia roja, la crónica roja de esta oportunidad. Saber un poco a qué se dedicaba, cuáles eran sus sueños, su vida, conocer un poco sus negocios, su familia. Esto en la versión de personas que vivieron cerca de él. De acuerdo a los testimonios que fuimos recogiendo, a los relatos de personas cercanas, testigos que omitieron por cuestiones de seguridad, de evitar las represalias, sean reconocidos, pero sí pudieron describirnos cómo era este hombre. Un hombre que, como les decía, tuvo su vida agitada, por decirlo así de una manera, sus negocios principales en la capital, y posteriormente cuando cumplió los 50, sobrepasó los 50, apostó un poco a la paz, la jubilación en el campo, lo que quizás muchos dedicados a esa faena desean, llegar a un punto de su vida adulta donde se quieran retirar y comenzar a administrar con su tiempo con más tranquilidad, con el paso del tiempo más lentamente. Bueno, y esta era justamente una de esas tantas historias, la de Félix Antonio. ¿Quién era él? En primera persona, el relato de sus amigos, quienes lo pintan como si fuera que él mismo lo esté contando. ¿Quién era Félix Antonio? Ganaderos, campesinos y compueblanos en general, todos lamentaron el estremecedor fin de Félix Antonio García González. A sus 54 años, el ganadero había formado una imagen intachable y una figura de solidaridad que muchos admiraban. Su carisma y pasión por los deportes lo hicieron una persona muy popular en el primer departamento. En su juventud se destacó en el básquet y participó activamente en las carreras de rally como corredor. También incursionó en competencias náuticas. Fue fundador del cuartel de bomberos del departamento de Concepción y pionero de la Expo Norte en esa parte del país, donde trabajó tanto con ganaderos como con campesinos. Se desempeñó como dirigente de la Asociación Rural del Paraguay, entidades deportivas, sociales y de beneficencia. En las colonias de grado o cursos
Era considerado padrino exclusivo. Tras su deceso, le sobrevivieron su esposa Norma Fleitas y sus hijos Alejandra de 23 años, Roberto de 15, Félix de 13 y Regina Noemí de 9 años en el tiempo en que ocurrió el hecho. Fue candidato a intendente por la Asociación Nacional Republicana en el año 2001 y a diputado nacional en el año 2003, pero en ninguna de las dos ocasiones tuvo la oportunidad de insertarse en la arena política. A su velorio y sepelio asistieron centenares de personas, familiares, amigos, allegados y miembros de la comunidad. Hoy estamos recordando un caso ocurrido en noviembre del 2005, el asesinato de un hombre de 50 años, más de 50 años, Félix Antonio, un ganadero, un socio de la Asociación Rural del Paraguay, un hombre de negocios, que decidió en algún momento de su vida dar un paro a la agitada vida de la capital, de la jungla de cemento, y ponerse en modo jubilado, yendo a dedicarse al negocio de sus tierras, del ganado, en el campo. Él tenía una propiedad en Villaú y ahí tenía que ir a pasar más tiempo, dedicarse más a dormir, a vivir la vida en ese sitio para controlar sus negocios. Pero eso le costó y muy caro, porque cuando llegó hasta su estancia en un tiempo, después de mucho tiempo mejor dicho, se encontró con algo que lo desagradó y bastante. El que traficantes de marihuana hayan estado utilizando sus tierras para el cultivo ilícito de esta droga y el tráfico. Él los echó, los desterró de ese sitio y eso le valió una condena de muerte. Al volver vamos a comenzar a desglosar lo que es la investigación policíaca, los primeros pasos que dio la Policía de Investigación de Delitos, la condena posterior y el sinsabor a que no del todo quedó cerrado el caso. Vamos a hacer la primera pausa y ya volvemos. En la investigación policial, ustedes van a notar dentro de este caso que existen dos armas principales. Les decía yo, haciendo un resumen rápido, que Félix Antonio fue tiempo después a su estancia en Villaú, en el departamento de Concepción, descubrió él que había marihuaneros cultivando la droga, marihuana, en su campo, en su tierra, y él los echó. Había sido que por mucho tiempo esas tierras eran utilizadas para cosechar la droga, prensarla, empaquetarla y traficarla directamente, lo que le generaba una ganancia muy importante. Perder ese negocio no estaba en los planes de los marihuaneros y no lo iban a permitir. Pero para eso tenían que sacarse a este hombre del camino, y era el propio dueño de esas tierras. Para ello probablemente hubo una connivencia con un peón, porque como ustedes escucharon, él cuando iba llegando a la estancia le llamó por teléfono y le pidió que le abra el portón. No apareció, provocando que él baje a abrirlo, y eso lo puso directamente en la línea del fuego. Ahí llegó el primer disparo, y ahí estamos hablando de un arma con una potencia muy superior a la segunda. Estamos hablando de un arma que puede superar inclusive la distancia de los 100 metros o más. No quiero simplemente adelantarles mucho. Y lo segundo, o la segunda en este caso, es un arma ya de una distancia menor, pero también con bastante potencia. La policía descubrió que se usaron dos precisamente, y las dos, ambas, eran muy características de este tipo de criminales, de sicarios que operan también en el campo, en la cosecha de esta droga. Estos son los primeros pasos de la policía y su investigación en la muerte de Félix Antonio. Con dos armas. El surco dejado por la bala en el canal de su trayecto hizo creer a los investigadores que un mismo arma percutió las dos balas asesinas. El agujero hacía suponer que se trataba de un arma de potente calibre y que sería un revólver.
No obstante, la inspección forense a través de la cual se rescataron ambos proyectiles reveló que los mismos eran de diferentes calibres y tipo de arma de fuego. El primer impacto se realizó con un revólver calibre 38 milímetros y el segundo, más de cerca, se efectuó con una pistola calibre 22 milímetros. Por su potencia y grueso calibre, la primera dejó escapar de su tambor el tiro realizado a larga distancia. La segunda fue utilizada para efectuar el disparo en una distancia más corta. Ambos disparos produjeron graves daños en la víctima. En la investigación, probablemente lo que le valió a Félix Antonio su condena, su puesta en la mira de estos asesinos, era una denuncia anterior que él ya había hecho, es decir, la desagradable situación en la que se encontró en algún momento de descubrir a los marihuaneros en el sitio, en sus tierras, cultivando, cosechando, prensando marihuana. No fue la primera vez, él ya sabía de esto, quizás hasta intuía que sus empleados estaban en este negocio porque quizás se interpeló a sí mismo cómo es que nunca lo habían visto, ¿verdad? En busca de ganado, por ejemplo, cuando este va y pasta, retirándose un poco del casco de la estancia, se habrá preguntado cómo nunca se dieron cuenta. Entonces, hasta seguramente él intuía de que alguien más estaba dentro de este negocio. Y para dejar esto a conocimiento de la policía, respaldarse y que al menos hagan algo para sacarlos de ahí, es que va y hace una denuncia. Por el desenlace podemos deducir rápidamente que no le hicieron caso, que no le prestaron atención, que no lo protegieron, esto ya más resaltado y acentuado, porque o si no, no lo hubiesen matado. Y finalmente ocurre esto. Ocurre el encuentro entre el propietario de las tierras y los marihuaneros, los saca, los echa de las tierras. Ellos ven evidentemente el negocio perjudicado, y terminan asesinándolo. La investigación arrojó eso. Los primeros pasos delatan que hubo un conocimiento policíaco del hecho con anterioridad, que no hubo reacción policíaca y que probablemente más personas del entorno de Félix Antonio estaban vinculadas al crimen. La investigación. Una difícil tarea tuvieron a su cargo agentes de investigación de delitos y el Ministerio Público para dilucidar el caso que parecía una fuente de puro misterio. Podemos hablar todavía de una hipótesis en absoluto, ¿verdad? Estamos manejando de que se haya tratado de una emboscada, de una ejecución. Estamos reuniendo las informaciones, estamos reuniendo versiones y después de tomarles las declaraciones a todas las personas demoradas, estaríamos teniendo una idea de lo que realmente pasó, ¿verdad? Al principio, la que más fuerte sonaba guardaba relación a una vendetta política. Familiares del fallecido implicaban al contrario político de Félix Antonio, Magdaleno Silva Dávalos. Días antes de su asesinato, el ganadero había protagonizado una fuerte discusión con el político concepcionero, lo que reforzaba la hipótesis de su implicancia en el crimen. Sin embargo, la misma no avanzó. En paralelo, la investigación fiscal que inició a cargo de la fiscal Camila Rojas empezó a tejerse alrededor de una hipótesis fundada en los últimos movimientos de la zona, que involucraban a una persona muy cercana al ganadero, su capataz. La mayoría son personales de la estancia, también entre ellas están las personas que viven en la casa que queda frente al puente, es decir, los portoneros. Son 8 en total. Son 8 personas en total. ¿Van a declarar esta tarde ya? Todas están siendo remitidas a la Fiscalía de Concepción a los efectos de tomarle su declaración. Cruces de llamadas entre este hombre, identificado como Rubén Tomás Caseneuve, y conocidos delincuentes de la zona fueron la pista clave
que fijó el norte de la investigación. Su detención derivó en la captura de otras personas. A la investigación de la fiscal Camila Rojas se unieron los entonces fiscales Gloria Torres, Fabio Cabañas y Pedro Palacios. Detenidos al siguiente año, el 5 de noviembre fue arrestado José Romildo López Torres cuando se estaban por cumplir 10 meses del asesinato. José Romildo resultó ser uno de los 2 sicarios que ocasionaron la muerte del ganadero. El criminal tenía en su poder una pistola Versa calibre 22 de procedencia argentina, de la cual salió uno de los proyectiles asesinos. Su entorno fue investigado ante la sospecha que pudiera haber brindado cobertura logística para la huida tras el asesinato. Su primo Óscar Torres Aquino figuraba entre ellos como el otro sicario que, con el revólver calibre 33, ejecutó el primer impacto que dejó en el suelo a la víctima. Él permaneció prófugo por 3 años. 3 días después de la captura de José Romildo, fue detenida la hermana del fugitivo Óscar Torres Aquino, prima de José Romildo López Torres, una mujer de 25 años de nombre Benita Ramona Torres Aquino. El operativo llevado a cabo en la compañía Naranja de Villaú. La detención se produjo a pedido del fiscal Pedro Palacios. El capataz de Félix Antonio era uno de los tantos que estaba bajo la mira. Y de hecho, a él lo detienen como uno de los sospechosos por el hecho prácticamente de sentido común que ocurrió ese día del asesinato, que fue el que lo haya llamado su patrón, su jefe. Él no fue a abrirle el portón. Eso provoca que Félix baje el vehículo y que quede, digamos, en línea de fuego para que le peguen el tiro a distancia y después el segundo disparo. Muchos piensan que eso pudo haber sido de adrede, que no fue a abrir el portón para provocar esa siguiente situación. Pero ¿qué hizo en este caso Rubén, que es el capataz? Lo que él hizo es dar su coartada de los hechos, de cómo fue que, según él, lo que pudo haber ocurrido, quiénes podrían ser los asesinos, y va a la teoría que ya se manejaba en ese primer momento. Una vez que la investigación descubre que hubo una denuncia a marihuaneros, comienza a sospecharse evidentemente de narcotraficantes. Rubén hace lo mismo. Rubén va por la misma teoría y expone a un grupo de cultivadores de marihuana que estaban en la zona, que tuvieron un inconveniente con el patrón, que fueron echados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que comienza primero por dar demasiado sentido a lo que ya iba más o menos imaginando la policía con el simple hecho de descubrir una denuncia anterior. Y posteriormente, igual, las sospechas sobre Rubén no son del todo extirpadas. Había que, evidentemente, tenerlo bajo la lupa, pero de todas maneras consideraron que su relato era lo suficientemente consistente para ir sobre esa línea de investigación. Claro que sería bastante difícil. Claro que si tenemos la experiencia o tomamos esa de muchos de los combates antidrogas cuando van en búsqueda de eliminar cultivos, generalmente son muy pocas las veces que cultivadores de esta droga, de este tipo de plantas, sean detenidos. Conocen muy bien el terreno, saben dónde esconderse, saben cómo mimetizarse entre la gente y evidentemente no llevan tatuados su oficio. Es difícil de identificarlos. Probablemente este iba a ser el desenlace en la investigación. La versión de Rubén, su coartada del capataz, uno de los tantos sospechosos de aquel momento. Marihuaneros. El 20 de noviembre del año 2005 se hizo efectiva la detención de Rubén Tomás Cazeneuve. El empleado del ganadero negó rotundamente haber tenido participación en el asesinato, pero cayó en varias contradicciones en su indagatoria en sede del Ministerio Público. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas en el 3 años. Sí. El cosa fue el... ¿Hoy qué día es? El cosa fue el martes. En la estancia. A las 4 por ahí llegó allá.
Me llevó unas cuantas de cosas, descargamos todo. Y yo hablé esa tarde, hablé mucho con él, ¿verdad? Y después de esa noche, según ese casado, dijo que recibió una llamada de Asunción para que se vaya a Asunción. O sea que no es así. El casal no sabe si dónde es lo que se va. De recibir una llamada, recibió, ¿verdad? Y por ese motivo él salió temprano ayer. El trabajador de la estancia contaba ya con antecedentes por abigeo y otros delitos en la década de los 90 en la localidad de Huañandú, bastión del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo en Concepción. De acuerdo a los datos manejados por la Fiscalía, Cazeneuve tenía vínculos con un conocido narco de la zona, Cipriano Jara. En casa de este fueron incautadas toneladas y media de marihuana semanas antes del asesinato. Esta información fue confirmada por los empleados de la estancia, quienes aseguraron que mantenía una fluida comunicación con Jara y con otro narcotraficante, Luis Carlos Tarroya, alias Cabeza Branca. Ahí es grande el cosa de la por decirte el peare allá es grande el problema, muchas cosas. Antes por lo menos de esa estancia, oye no tuve marihuana, pamoa y ahora no, pues ahora se trancaron todos los problemas que hay dentro de la estancia. ¿Sí? Tenemos corredores, los cuidados, los yocos. Un niño que de marihuana sin conocimiento, ahí ya tuvo la situación. Rocha la casa que sigan, te comentaba cosas ahí. Con Rocha yo antes que yo me vaya ahí, yo lo que supe tenía problemas animales. Rocha tenía ahí sus animales allá. Él estaba arrendando. Arrendando y tenía una faltante y eso, hasta eso lo que yo sé. Pero había faltantes de animales de Rocha. De Rocha, no de Rocha. No. Papi con este me arrendaba y no me... Sí, lo tenemos todavía. Sí. No, Rocha no. Pero ¿no fue ningún problema otro? hasta no, yo eso no sé. No sé yo eso. La fiscalía supo que el miércoles Cazeneuve sabía que su patrón llegaría, pues este ordenó abrir los portones para que ingrese debido a las inclemencias del tiempo. Por esta circunstancia, el empleado fue la última persona en tener contacto telefónico con su patrón, Félix Antonio García. ¿Qué hora le llamó? 9:30 por ahí. ¿Vos le viste el portón del candado? No, yo mandé 2 personas. ¿Qué hora la abrió? ¿El portón? Sí. Y al llamarme yo le autoricé a mi secretario y le avisó a la señora del puentero. ¿Cuántos tiros escucharon los vecinos? Según los vecinos escucharon 2 impactos. ¿Tiempo cómo estaba? ¿Estaba lloviendo esa hora? ¿O no estaba, se podía escuchar los disparos sin ningún problema? Sí se podía escuchar. No estaba lloviendo con eso. Pues el tiempo estaba feo. ¿No había truenos? Estaba con relámpago. Félix Antonio era conocido en la zona por sus denuncias contra narcotraficantes que ordenaban en la zona, situación confirmada por el propio capataz. Finalmente se llegaría al punto final de un proceso policial que, como les conté al principio de todo, tenía un sabor especial a que no estaba del todo cerrado. Es decir, esa fetidez a que faltaba algo más era muy perceptible. No obstante, igual la Fiscalía logró un juicio para, en este caso, 3 de los criminales que habían sido identificados y detenidos por la policía como acusados ya en ese entonces, en esa instancia, como criminales, como asesinos de Félix Antonio. Esto fue 2 años y 1 mes después, prácticamente, del asesinato. Es decir, en el 2007 llegan a juicio después del asesinato, del homicidio, y lo exponen con pruebas que estaban, si bien sustentadas,
había algo más ahí. Y eso se iba a descubrir posteriormente. La condena. 2 años y un mes habían transcurrido del asesinato cuando 3 de los criminales se enfrentaron finalmente a los tribunales. 2 de ellos fueron hallados culpables del asesinato doloso. La condena se conoció luego de 4 largos días de juicio contra Rubén Tomás Cazeneuve, Romildo López Torres y Benita Torres. En aquel momento, los ánimos caldeados se tornaban más difíciles ante el grito de justicia de familiares, amigos, allegados y compueblanos de Félix Antonio García, quienes se movilizaron durante varios días exigiendo justicia. Luego de 3 intentos fallidos de llevarse a cabo el juicio, cientos de personas ocupaban las calles concepcioneras. Con carteles y pasacalles en el frente mismo se encontraban los hijos del fallecido. Los criminales fueron acusados por el Ministerio Público de estar involucrados en la salvaje muerte del ganadero del norte. El tribunal de sentencia estaba conformado por los jueces de sentencia Julio César López Martínez, Félix Enrique González Núñez y Elba María Witt, designándose como suplentes a los magistrados Gustavo Chilaver y Dionisio Talavera. La fiscalía a cargo de la abogada Gloria Torres. Los 2 hombres fueron hallados culpables y condenados a 19 años de prisión. Sí, en el día de la fecha ha culminado el juicio oral y público que fue iniciado en fecha 15 de octubre de este año y con una sentencia que en parte, ¿verdad?, llena las expectativas de esta representación fiscal en el sentido de la condena recaída para los señores Rubén Tomás Cazeneuve y José Romildo López Torres. En el caso de Benita Torres quedó absuelta de culpa y pena. Sí, vamos a profundizar un poquito los fundamentos de la resolución y verificar si corresponde o no la apelación. Hay que analizar con calma y con tranquilidad realmente. En ese sentido, adelantar todavía una opinión no podría en este momento, como que prácticamente la sentencia fue leída en forma no in extenso, ¿verdad? Porque algunas partes de las declaraciones de los testigos lo que se estuvo cortando un poquito. Entonces, estamos realmente satisfechos por el trabajo que hemos realizado y que también estamos satisfechos con la resolución, por eso dije que en parte estamos conformes, ¿verdad? La mujer fue absuelta. Rubén Tomás Cazeneuve fue considerado autor moral y mandante del asesinato. Posteriormente a la condena, iba a ocurrir un hecho que terminaría por tal vez cerrar un episodio y dejarlo con ese misterio de si realmente ellos eran los únicos autores del crimen. Ocurrió que ya en uno de los autores de este hecho fue asesinado posteriormente, y hace que tal vez en algún momento, pensando en que él pudiera confesar lo que hizo o tal vez contarle a alguien de su entorno, y esto quizás después sirva nuevamente como pista para hallar a los autores del hecho o a todos los autores del hecho, quedó evidentemente truncada con su asesinato. Quizás murió en su misma ley, si es que fue el responsable, amén de la condena. Pero lo cierto es que dejó, les decía, ese ropaje de misterio, de incertidumbre sobre si realmente era él uno de los que mató, si realmente fue una investigación que se impulsó porque tenían que encontrar a un responsable, o la tercera teoría, que es fue él junto con nosotros los únicos que mataron a Félix Antonio. Bueno, todo eso comenzó a dibujarse después de la notificación. Uno de los condenados fue asesinado. Pieza clave asesinada.
Óscar Torres Aquino fue identificado como uno de los sicarios a cargo de los que estuvo la muerte de Félix Antonio García ya en diciembre del año 2005. Sobre él pesaba ya una condena por el asesinato de un policía, el suboficial Celedonio Portillo. El agente policial había encontrado la muerte el 12 de septiembre del año 2003 en un local bailable de Concepción. A sus 29 años, Óscar Torres Aquino fue abatido a tiros junto con otro delincuente. Fue durante una refriega protagonizada entre ellos y efectivos policiales de la Comisaría Séptima de la zona del Cruce Bellavista en un allanamiento realizado a un aguantadero situado en la colonia Aguillepeajú, departamento de Concepción. El operativo por orden del juez penal de garantías Gustavo Bonzi. Además de Óscar Torres, también fue asesinado Matías Acuña, de 38 años. También fueron heridos Carlos Alberto Soria, cómplice de los delincuentes, y el suboficial Celso Cañete. El enfrentamiento se desató alrededor de las 17:30 del sábado 29 de junio del año 2008, cuando una comitiva encabezada por el fiscal de turno, Adriano Ortiz, llegó al objetivo del procedimiento, instante en que se acercó a los intervinientes a una gran velocidad una camioneta Mitsubishi L200, de color azul, desde la cual los ocupantes abrieron fuego. Torres acusó 2 balazos en la sien, lado derecho, y otro en el corazón. Acuña Centurión fue herido con disparos de una escopeta en la costilla. Ambos perdieron la vida en forma instantánea. Benito Torres, padre del fallecido Óscar Torres Aquino, dijo a los medios ese día que su hijo era inocente y su muerte fue para encubrir a los verdaderos culpables del asesinato del ganadero. No obstante, los investigadores descubrieron que el Departamento de Identificaciones de la Policía confeccionó el prontuario civil de Óscar Torres Aquino tras asignarle el número 1.091.347. Según este documento, el criminal nació el 16 de junio del año 1979 en la colonia Naranjal, jurisdicción del Cruce Bellavista, en el departamento de Concepción. Con el prontuario obtuvo la cédula de identidad número 3.469.195. Pero llamativamente la foto del expediente pertenecía a otra persona. La adulteración del documento trascendió después de que el malviviente fuera eliminado en Concepción y las sospechas apuntaron directamente a una maniobra que buscaba despistar la investigación establecida para llegar al autor material del ataque, en el que perdió la vida Félix García. El descubrimiento reforzó la teoría de que Óscar Torres Aquino pudo evadir la investigación, ya que contaba con nexos en la policía. En ese sentido, las fuentes explicaron que necesariamente Torres tuvo acceso a algún jefe policial o un padrino que impulsó los trámites para cambiarle la fotografía al prontuario. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen y al volver nos falta una pieza más de esta historia para cerrar un poco lo que quedó de aquel asesinato. Ocurrió en 2005, cuando un ganadero es abatido de 2 balazos cuando intentaba llegar a su estancia, lugar que eligió él para pasar su vida de jubilado, su vida de retiro. Terminó esta por ser la última de las horas de su vida. Quienes fueron los responsables, probablemente marihuaneros de un lugar, de una parte, una porción de sus propiedades, y esto finalmente llevó a una conclusión policíaca que a su vez se sustentó en un juicio con condenas. Una pieza clave de todo esto moriría posteriormente, si bien estaba condenado por otro caso, se lo tenía vinculado con el crimen de Félix Antonio. Al volver, uno de estos escapó. ¿Quién? Vamos a contarlo a la vuelta del corte. José Rumildo López Torres iba a ser el que cerraría o el que termine de cerrar esta historia del asesinato de Félix Antonio, lo que ocurrió en noviembre del 2005. Él lograría burlar el sistema penitenciario para escapar, lograría hacer un poco la piedra en el zapato, por decirlo, tantas veces se dice, pero nunca mejor explicado, porque significó un dolor de cabeza por la presión que ello ejercería sobre el sistema
de prisión, sobre el sistema policial, entre otros, ya que se constituían uno de los hombres también con una gran carga de acusación sobre el asesinato del ganadero. La crónica de lo que sucedía en aquel momento, cuando apenas pasaban unos años del crimen, logró escapar de prisión. Sicario en fuga. La condena contra José Romildo López Torres no significó el fin de su historial criminal. El peligroso sicario sumó episodios sangrientos a su foja estando en prisión. El 28 de septiembre del año 2008 asesinó a otro interno cuando estaba alojado en la penitenciaría de Tacumbú, lo que motivó su traslado al penal de San Pedro. Allí cometió sendos robos, por lo que fue derivado a la cárcel de Pedro Juan Caballero, donde finalmente se fugó. José Romildo López Torres iba purgando su cuarto año de condena cuando se escapó de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero el 9 de marzo del año 2010. En ese momento, por su peligrosidad, López estaba aislado del resto de los presos y se esperaba su traslado a otra cárcel de mayor seguridad. El criminal sorprendió a uno de los guardias penitenciarios y le despojó de un revólver calibre 38 milímetros y lo obligó a abrir la puerta, por la cual escapó. Agentes de las distintas dependencias policiales de la zona realizaron un patrullaje por la zona, pero no lograron recapturarlo. Su traslado se había solicitado el 26 de febrero, pero no pudo ser concretado. La última vez que se supo de él fue en septiembre del año 2012, cuando se lo involucró como el líder de la banda que perpetró el mega asalto en julio de ese año a la empresa de seguridad privada Guardián S.A., donde malvivientes se alzaron con más de 5.100 millones de guaraníes. En aquel tiempo, López Torres contaba con 3 identidades para burlar a la policía. Una de ellas era la de Digno Librado López Sosa, con cédula de identidad número 4.144.921, otro peligroso criminal quien cuenta con varias órdenes de captura por homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso y robo y asociación criminal. Identidad cuya fotografía tiene gran parecido con la última fotografía de la cédula de José Romildo. La otra identidad era de Diego Secundino Martínez Barrios, con cédula de identidad número 3.751.032, un joven de entonces 21 años, residente en la ciudad de Limpio. Entonces, el criminal contaba ya con 8 órdenes de captura por homicidio doloso, 1 por homicidio doloso en grado de tentativa y el de robo agravado y asociación criminal. Y así fue que este hombre, José, se tornó bastante conocido después por hechos criminales de otro estilo, pero que sí lo pusieron evidentemente como un conocido criminal, un dolor de cabeza para la policía posteriormente y también para la familia de José Antonio, porque no lo volvieron a atrapar, al menos desde aquel último tiempo que se supo de él en el año 2012. Concluimos así una historia más en Escena del Crimen. Mucho que agregar a esto no hay, simplemente decir que la vida en el campo es totalmente otra. Ahora, quizás para muchos sea fácil pensar en un retiro ahí en medio de la paz, pero sin embargo tiene tantos demonios y tantos infiernos debido a la poca presencia del Estado que hay en materia de seguridad. Tanto es así que muchos de estos empresarios también son extorsionados y coaccionados por mucho tiempo para poder comprar su paz y su tranquilidad. Si no son abigeos, son marihuaneros; si no son marihuaneros, es el EPP; si no son ellos, son los 3 juntos. Entonces así es que se convive, entre comillas, con la paz, con un retiro. No se olvide que puede volver a ver este capítulo en YouTube, en nuestro canal, en mi canal. Va a encontrar todo el contenido de Escena del Crimen ya desde hace bastante tiempo. Puede disfrutar de cualquiera de estos episodios o los fines de semana en el mismo horario en que se emitió en días hábiles. Nos reencontramos la próxima semana con otra historia más. Adiós.